espiritual. This is not material. Esto no es algo material. Because we are chanting transcendental names of God. Porque estamos cantando nombres trascendentales de Dios. God's personal energies are in these names. La energía personal de Dios está dentro de estos nombres. Yeah. The first thing you should understand, Lo primero que uno tiene que comprender the name of God es que el nombre de Dios is God. es Dios mismo. It's not a symbol. No es algo simple. It's not something different from God. No es algo que sea diferente de Dios. It is God. Es realmente Dios. The name of God is God. El nombre de Dios es Dios. There are millions of names of God Hay millones de nombres de Dios in all different en languages. todos los diferentes lenguajes. But God means the supreme being, Pero Dios significa el ser supremo, the supreme person. la persona suprema. And being the supreme person, Y siendo la persona suprema, God is all attractive. Dios es todo atractivo. Therefore, the transcendental name, Entonces el nombre trascendental, Krishna. Krishna. Repite. Repita. Krishna. Krishna means all attractive. Krishna significa el todo atractivo. If God is not all attractive, Si Dios no fuera todo atractivo, then that's not God. entonces ese no sería Dios. God has to be all attractive. Dios tiene que ser todo atractivo. Then we have this other name, Rama. Después tenemos ese otro nombre, Rama. Repite, por favor. Rama. God is the reservoir of pleasure. Rama es el recipiente de todo el placer. Any pleasure, Cualquier placer, material or spiritual, placer material o espiritual, has to originate in God. se origina de Dios. Therefore, his name Rama. Por eso su nombre Rama. And then we have this other word, Y después tenemos esa otra palabra. Hare. Repite. Hare. This is the feminine side of God. Esta palabra es el lado femenino de Dios. God is one, Dios es uno manifesting as two que se manifiesta en dos eternally. de manera eterna. So, male and female. Así que macho y hembra. God in male form, Dios en su forma de hombre God in female form. y Dios en su forma femenina. Therefore, Hare. Por eso es Hare. Repite por favor, Hare. Hare. So because you are hearing and chanting transcendental spiritual sounds, Así que como usted está cantando y escuchando sonido trascendental espiritual, you are directly contacting the reservoir of pleasure, usted se está contactando con el recipiente de todo el placer de manera directa, who is all attractive, que es todo atractivo, and you're also approaching his pleasure potency. y usted también se está acercando a su energía dadora de placer. His pleasure potency, Y esa energía dadora de placer, Srimati Radharani. Srimati Radharani, Yeah. Comprende algo más. En este mundo de dualidades, sobre por qué Krishna es tan juguetón, tan travieso, pero a la vez es tan... O sea, tenemos este mundo de crueldad donde muy pocas personas pueden llegar a cantar y sentir la energía, pero sabiendo que está la energía, muchas personas se hacen las ciegas y se quedan materialmente en este mundo. Y eso, ¿por qué y hasta cuándo? So, this world that is full of duality, that there is people that even though that they know that there is the spiritual potency or the chanting of the holy names, why even though they know that it exists, they make they act as if they were blind and they stay in this world. Why and for how much time are they going to stay in this world? Okay, so there are two potencies. Hay dos potencias, Material, la spiritual. material y la espiritual. You are spiritual, Usted es espiritual, but presently covered by material energy. pero en el presente está siendo cubierto por energía material. Therefore, as a human being,
Por eso, como un ser humano, you are hybrid, usted es como híbrido. combination of matter and spirit. Es la combinación de materia y espíritu. Technically, you are called marginal potency of God. Técnicamente a usted se le llama energía marginal de Dios. You are spiritual, Usted es espiritual, but you're tiny. pero es pequeño. And because you're Y tiny, como usted es pequeño, you can become influenced usted puede ser influenciado by the material energy por la energía material or the spiritual o energy. por la energía espiritual. So you have free will. Así que usted tiene libre albedrío. At every moment, En todo momento, you have the choice. usted tiene la elección. Do I want to be under the influence of the material energy, ¿Quiero estar bajo la influencia de la energía material or do I want to be under the influence of the spiritual o energy? quiero estar bajo la influencia de la energía espiritual? So even though I may know that, Así que puede ser que aunque yo sepa eso, sometimes I become influenced by the material energy, a veces yo soy influenciado por la energía material and sometimes I become influenced by the spiritual energy. y a veces soy influenciado por la energía espiritual. Now your question, how long will this go on? Ahora su pregunta, ¿por cuánto tiempo esto seguirá? It's up to you. Eso depende de uno mismo. When you factually want, Cuando la persona realmente quiera, when you have decided once and for all cuando usted haya decidido de una vez por todas that you want to go under the influence of the spiritual energy, que usted quiere mantenerse bajo la influencia de la energía espiritual, then you learn how to say no to the material energy. entonces usted aprenderá cómo decirle no a la energía material. And that is a long process. Y es un proceso largo. But if you surrender, Pero si usted se rinde, if you completely surrender, si se rinde completamente, then you can become part of the spiritual energy. si usted se rinde a la energía espiritual, entonces va a ser capaz de volverse con la energía espiritual, ser parte de la energía espiritual, influenciarse. ¿Comprende? ¿Sabe? ¿Algo más? Más personal. Okay. It's something personal, is it okay? A little bit. No, then we do private. Bueno, dice que es igual. Personal should not be in group. Personal no should debe be ser en grupo. personal. Su personal debe ser personal. ¿Algo más? All right. So now we will have class. Perfecto, entonces ahora vamos a tener la clase. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Repite por favor. Machita. Machita. Matgata. Matgata. Prana. Prana. Machita Madgata Prana. Machita. Matgata. Bodhayantak. Bodhayantak. Parasparam. Parasparam. Bodhayantak Parasparam. Bodhayantak Parasparam. Katayantash. Katayantas. Chamam Nityam. Nityam. Katayantash Chamam Nityam. Katayantas Chamam Nityam. Tushyanti. Tushyanti. Cha. Ramanti cha. Ramanti cha. Tushyanti cha. Ramanti cha. Tushyanti cha. Ramanti cha. Machita Madgata Prana. Machita Madgata Prana. Bodhayantak Parasparam. Bodhayantak Parasparam. Katayantas Chamam Nityam. Katayantas Chamam Nityam. Tushyanti cha Ramanti cha. Tushyanti cha. Ramanti cha. Machita Madgata Prana. Machita Madgata Prana. Bodhayantak Parasparam. Bodhayantak Parasparam. Katayantas Chamam Nityam. Katayantas Chamam Nityam. Tushyanti cha Ramanti cha. Tushyanti cha. Ramanti cha.
Now we will do the synonyms. Ahora vamos a ver los sinónimos. Mat-chitta, Machita. their minds fully engaged in me. Con la mente dedicada a mí por completo. Con la mente dedicada a mí por completo. So the speaker of this verse is Krishna. Así que el que está hablando este verso es Krishna. Krishna is God, Krishna es Dios, the supreme authority. la suprema autoridad. He is speaking to his intimate friend Arjuna. Él está hablando a su amigo íntimo Arjuna. The occasion is a battle. La ocasión es una batalla. Before the battle began, Antes de que la batalla comience, Arjuna had doubts. Arjuna tenía dudas. Arjuna had concerns. Arjuna tenía ciertas preguntas. He did not want to fight. Él no quería pelear. But although he was confused, Pero aunque él estaba confundido, he turned to his friend él le volteó con su amigo who was driving his chariot que estaba conduciendo su carroza and asked him to clear up his doubts. y le pidió que por favor limpiara sus dudas. Therefore, Krishna Y así Krishna assumed the role of guru, asumió como la manera de un guru, meaning spiritual teacher, que significa maestro espiritual, and began to clear up Arjuna's y doubts. comenzó a despejar las dudas de Arjuna. So, in this verse, Así que en este verso, Krishna is talking about surrendered devotees. Krishna está hablando acerca de los devotos que están Just like perdidos. he asked, when does this end? Así como usted preguntó que cuándo terminaría eso, cuándo la gente dejaría esta... It ends when you become a fully surrendered devotee. Y aquí él está diciendo que eso termina cuando uno se convierte en un devoto 100% rendido. And this verse is giving you the symptoms of a fully surrendered devotee. Y este verso está dando los síntomas de lo que es un devoto que está 100% rendido. So the first thing Krishna says, Así que la primera cosa que Krishna dice, such a devotee, dice que esa clase de devoto, the mind is always fixed on Krishna or God. dice su mente siempre está dedicada, siempre está pensando en Krishna de manera fija, a Krishna o en Dios. It does not deviate. No se desvía. Even though there may be material temptations, Aunque puede que haya tentaciones materiales, the pure devotee has practiced el devoto puro ha practicado to say no para lograr and decir no, remain fixed on God. y para lograrse mantener fijo en Dios. And so that's the first symptom. Así que ese es el primer síntoma. Now the next word. Ahora la siguiente palabra. Repeat. Mat-gata prana. Their lives devoted to me. Con la vida consagrada a mí. Con la vida consagrada a mí. So the meaning of this is as follows. Así que el significado de esto, Just like those who are superior athletes, es que así como los que son atletas superiores, such as in America Tom Brady así como en América Tom Brady, and LeBron James, LeBron James, or maybe you know Ronaldo, is that soccer player? o quizá ustedes sepan de Ronaldo, what is ese that? Ronaldinho. Alexis Sánchez. Anyway, Sí, bueno, como sea. these athletes are fully devoted to their sport. Sí, estos deportistas están 100% son devotos 100% de su deporte. Every day they do so much training Todos los días ellos entrenan and practice. y practican. They follow strict diet. Y ellos siguen una dieta muy estricta. And they spend hours every day Y ellos pasan horas todos los días studying their sport, estudiando su deporte, practicing their sport. practicando su deporte. Practically speaking, 24 hours they are absorbed in their sport. Prácticamente hablando, las 24 horas del día ellos están absortos en su deporte. While they're eating, Mientras están comiendo, they're thinking of their sport. ellos piensan en su deporte. They may be with their wife or children. Puede que ellos estén con la esposa o con los hijos, The mind is on the sport. pero su mente está en el deporte. Even they're making love, Incluso puede que esté haciendo el amor, they're thinking of the sport. están pensando en el deporte. They're fully devoted to their sport. Ellos son completamente devotos del deporte. This is what is required to go to the kingdom of God. Esto es lo que se requiere para ir de vuelta al reino de Dios. Complete devotion
to serving God, completa devoción a servir a Dios, by hearing about Him, por escuchar acerca de Él, by talking about Him, hablando acerca de Él, remembering, recordándolo, praying, orándole, worshiping, adorándolo, working for Him, trabajando para Él 24 hours a day. las 24 horas del día. Krishna, Krishna, Krishna. All right, next word. La siguiente palabra, Bodhayanta, Bodhayanta. preaching. predicando. So, this is our spiritual master. Así que este es nuestro maestro espiritual. He started this movement in 1965, Él comenzó este movimiento en 1965 and he did that by preaching, y él lo hizo predicando, by speaking, hablando, by writing books, por escribiendo libros. and he asked his followers Y él le preguntó a sus seguidores, to follow in his footsteps. él les pidió a sus seguidores que siguieran sus pasos. So right now I am preaching. Así que ahora yo estoy predicando. You are the audience. Ustedes son la audiencia, So you are listening. así que ustedes están escuchando. So the symptom of a pure devotee, Así que es síntoma de un devoto puro, he loves to preach about Krishna. es que él ama predicar acerca de Krishna. It's only natural. Es simplemente natural. Whatever you hear, Cualquier cosa que uno escuche, that's what's going to come out of la boca. eso es lo que va a salir por la boca. If I am listening to TV programs, Si yo estoy escuchando programas de TV, then when I meet somebody, entonces cuando yo conozca a alguien, that's what I'm going to talk about. eso es de lo que voy a hablarle. Like you have this novella. Como ustedes tienen estas novelas. Some people there, that's all they think about, novella, novella. Algunas personas eso es de lo único en lo que piensan en la And novela. they're on the phone. Y en su celular. Because that's what their mind is absorbed in. Porque eso es en lo que su mente está absorta. So the pure devotee, Así que el devoto puro, because his mind is always engaged, como su mente siempre está fija, his whole life is engaged in Krishna, como toda su vida siempre está en Krishna, that's what comes out of his mouth. eso es lo que siempre sale de su boca. In America, En América, there's this one demon, ahí está este demonio, Trump. Trump. So what comes out of his mouth? Así que, ¿qué es lo que sale de su boca? Trump. Trump. Everything is about him. Todo es acerca de él. No matter what happens, No importa lo que pase, it's about him. siempre es acerca de él. Yes. So therefore, in his next life, he'll become a Trump. Y por eso en su siguiente vida él también se va a convertir en un He Trump. will go to Trump Loka. Se va a ir a Trump loca. He will take birth in one of his hotels Él va a nacer en uno de sus hoteles as a cockroach. como una cucaracha. But those who are devotees, Pero aquellos que son devotos, they will go to Krishna. ellos van a ir con Krishna. Because that's all they think about. Porque eso es en todo lo que ellos están pensando siempre. Next word. La siguiente palabra, Parasparam. Among themselves. entre sí. And then the next word. La Katayanta. siguiente palabra, Katayanta. Talking. hablando. So, other devotees, Así que otros devotos, they also are the same. ellos también son lo mismo. So when devotees get together, Así que cuando los devotos se juntan, they discuss amongst each other ellos discuten entre ellos Krishna's name, y se acerca de los nombres de Krishna's Krishna, fame, acerca de la fama de Krishna, pasatiempos, pasatiempos, Krishna's palabras. las palabras de Krishna. Everything they discuss is about Krishna. Todo lo que ellos discuten es acerca de Krishna. Now, okay, now this next word, nityam. Esta siguiente palabra, Come on, Nityam. always. perpetuamente. Yes, they always do this. Sí, ellos siempre están haciendo esto. And the next word, La siguiente palabra, Dushanti. Dushanti. By doing this, they become happy. Por hacer esto, ellos se vuelven felices. They become pleased. Ellos se complacen. Because, as I said before, Porque como ya dije antes, the name of God, one of his names is the reservoir of pleasure. los nombres de Dios, uno de sus nombres es que es el recipiente de todo el placer. So everything about Krishna is enjoyment.
Así que todo acerca de Krishna es disfrute. Everything about Krishna is pleasure. Todo lo que tiene que ver con Krishna es placer. And since it's not different, Y como no es diferente, when you talk about Krishna, cuando uno habla acerca de Krishna, automatically you become happy and pleased. automáticamente uno se vuelve feliz y se complace. For the next word, La siguiente palabra, ramanti. Ramanti. That means to enjoy. eso significa disfrutar. The living soul, El alma, by nature, por naturaleza, wants to enjoy. quiere disfrutar. But again, as we said in the beginning, Pero como ya dije al principio, you have a choice ustedes tienen la opción to enjoy material energy elegir disfrutar con la energía material or to enjoy spiritual o de energy. disfrutar la energía espiritual. Here in Santiago, Aquí en Santiago, millions of people, millones de personas, but most of them are chasing material pleasure. pero la mayoría de esas personas están buscando placer material. But the problem with material pleasure, Pero el problema con el placer material it is flickering. es que es muy, ¿cómo se dice? Siempre va y viene. It is not nityam. No es nityam, It's not eternal. no es algo eterno. Their pleasure comes and goes. El placer va y viene. They have sex. Ellos tienen relaciones sexuales. But after some time, Pero después de un tiempo, the pleasure is gone. el placer se va. They eat. Ellos comen, While they're eating, they're enjoying. mientras están comiendo están disfrutando. But after some time, Pero después de un tiempo, the enjoyment is gone. el disfrute se fue. On the weekend, Los fines de semana, they go to club to drink. ellos van a bares a beber Cerveza. How do you say wine? vino. Vino. Vino rojo. All right? So they get intoxicated. Así que ellos se intoxican. They're enjoying. Ellos están disfrutando. But in the morning, Pero en la mañana, cabeza. That is material pleasure. ese es el placer material. It's limited. Es limitado. It's temporary. Es temporal. It has a beginning and an Y end. tiene un comienzo y también tiene un final. But this spiritual pleasure, Pero el placer espiritual it is eternal. es eterno. It is transcendental. Es trascendental. Bliss. Está lleno de felicidad. All right. Now, have them repeat the translation. Que ahora vamos a repetir la traducción. Los pensamientos de mis devotos puros Pensamiento de mi devoto puro, moran en mí. moran en mí. Sus vidas Sus vidas están plenamente están plenamente consagradas a mi servicio. consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción Y ellos sienten gran satisfacción y dicha y dicha en iluminarse siempre entre sí en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. y en conversar siempre acerca de mí. Now, you read the purport slowly, Que voy a leer el significado. with feeling. Ok. Voy a leer el significado con sentimiento, lentamente, como me pidió Prabhu. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de Él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo, y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor exhibe en su morada. El Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo, y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla.
Y si se planta en el corazón de una entidad viviente y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esa semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente, hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra en la refulgencia brahmayotir del cielo espiritual. En el cielo espiritual, esa planta también sigue creciendo cada vez más, hasta que llega al planeta más elevado, que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta del servicio devocional también produce frutos, y el riego en la forma del proceso de cantar y oír continúa. Esa planta del servicio devocional se describe por completo en el Caitanya Caritamrta, Madhya Lila, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En este entonces, uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam les es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Jat Vaishnavanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Complete? All right. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Lakshmana. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Bhakti-ma. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Bhakti-ma. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Lakshmana. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Atma. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's the name of the devotee that picked this verse? Piero. Piero? Piero. So, you picked this verse. Así que Piero, tú elegiste este verso. ¿Por qué? Por el hecho de cuando los devotos se relacionan entre ellos y conversan sobre la espiritualidad.
for the fact of the devotees getting together and that they speak about the Lord and they enjoy speaking about the Lord, discussing about Krishna. Do you have any questions? ¿Y tú tienes alguna pregunta? Estos versos del Chaturshloki se refiere al devoto puro. So these Chaturshloki verses, does they refer to the pure devotee? Are they referring to the pure devotee? Well, some of them are. The first verse is about Krishna. Sí, algunos de ellos. El primer verso es acerca de Krishna. But yes, the rest of the is about the pure devotee. Pero sí, el resto son acerca de... Because in the next verse, Porque en el siguiente verso there's this important line. hay esta importante línea. Dadami buddhi yogam tam. So that line, Prabhupada mentions Así que esa línea Prabhupada menciona that you have to be on that level que uno tiene que ponerse en esa plataforma where Krishna will actually talk to you. en la que en realidad Krishna le puede hablar a uno. So yes, these verses are talking about pure devotees. Así que sí, estos versos están hablando acerca de los devotos puros. In the next verse, Krishna says, I give them the En el intelligence. siguiente verso Krishna dice, yo les doy la inteligencia. So that is for all devotees. Así que eso es para todos los devotos. If you are sincere and serious, Si ustedes son sinceros y serios, Krishna will give you guidance within the heart. Krishna les va a dar guía desde dentro del corazón. Of course, you will have your spiritual master. Claro que uno va a tener a su maestro espiritual, You will have the scriptures. uno también va a tener las escrituras, You will have the example of other devotees. también van a tener el ejemplo de otros devotos. But there will be times Pero va a haber ocasiones when Krishna in your heart en las que Krishna desde el corazón will guide you. los va a guiar. Otherwise, how did you come to the temple? De otra manera, ¿cómo es que vinieron al templo? Just like our new guests. Como por ejemplo nuestros nuevos invitados. Why did they come to the temple? ¿Cómo es que ellos llegaron al templo? Krishna in their heart Krishna dentro de su corazón inspired them. los inspiró. Go to temple. Vayan al templo. Go ahead. Vayan. Are you happy you came? ¿Ustedes están felices de haber venido? Good. And then the last verse. Y ahora el último verso. What is Krishna talking about? ¿Qué es de lo que habla Krishna en ese último verso? Krishna shows mercy to the devotees. Krishna le muestra misericordia a los devotos. And he's dwelling in the heart. Y él está morando en el corazón. And what does he do? ¿Y qué es lo que él hace? He destroys ignorance. Él destruye la ignorancia. We learn from the Srimad Bhagavatam Nosotros aprendemos del Srimad Bhagavatam that when we sit down to hear about Krishna from devotees, que cuando nos sentamos a escuchar acerca de Krishna, Krishna cleanses the desire for material enjoyment. Krishna limpia los deseos del disfrute material. So you can say Así que uno puede decir that these verses can apply to beginning devotees, que estos versos se pueden aplicar a los devotos que van comenzando, but especially to the pure devotees. pero especialmente a los devotos puros. But at any level, these verses apply. Pero en cualquier nivel que uno esté, estos versos aplican. See? Other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otras preguntas? Yo quería hacer una pregunta sobre si, porque hoy estaba hablando con una persona de eso, si por ejemplo las personas que adoran a Buda, que sabemos que Krishna, o Buda es un avatar de Krishna, aunque la finalidad del budismo no es personal y no es nada religioso, no es teísta, igual se purifican de alguna manera, están siguiendo un camino aunque no se considere una religión, porque no hay un Dios. So today he was speaking with a person about Buddhism, and he's asking if the people that worship Buddha, because we know that it is a Krishna avatar, if that people get purified, even though they are following a philosophy that is not personal and that it has no... They get some benefit. Ellos obtienen cierto beneficio, algo de beneficio. But 9 times out of 10, Pero de 9 de cada 10 veces, their understanding of Buddha will be very defective su entendimiento de Buda va a ser muy defectuoso and will be contaminated by so many impersonal tendencies. y ese conocimiento va a estar contaminado por muchas tendencias impersonalistas. So they will get some benefit, Así que ellos van a obtener cierto beneficio, but not
enough to get them to the stage of liberation. Pero no es suficiente para que ellos alcancen el estado de la liberación. If such persons are actually sincere and serious, Si esas personas realmente son sinceras y serias, eventually Krishna will put them in touch with the devotee. eventualmente Krishna lo va a poner en contacto con un devoto. So it will depend on them, Así que eso va a depender de ellos. because Krishna does not interfere with my free will. Porque Krishna no interfiere con nuestro libre albedrío. If I want to be cheated, Si queremos ser engañados, Krishna will allow me to be cheated, Krishna va a dejar que yo sea engañado. and Krishna will help me. Y Krishna me va a ayudar. He'll encourage me. Él me va a alentar. Oh, you want to be cheated? Ah, ¿quieres que te engañen? Then go here. Entonces mira, ve aquí. But when one becomes sincere, Pero cuando uno se vuelve sincero, then Krishna says, entonces Krishna dice, you come here, entonces ven entonces a este otro lado. and a este puts lugar. that person in touch with a Y devotee. pone a esa persona en contacto con los devotos, con un devoto. Just like anybody from any religion, Así como cualquier persona de cualquier religión, Christian, Muslim, Jew, cristianos, musulmanes, judíos, some of them are serious and sincere. algunos de ellos son serios y sinceros. They actually want knowledge of God. Ellos en realidad quieren conocimiento de Dios, So they'll get that eventually. así que ellos eventualmente lo van a obtener. But most people Pero la mayoría de la gente are not serious and sincere about the absolute no truth. son serios y sinceros acerca de la verdad absoluta. Most people are following a system of religion La mayoría de ellos siguen un sistema de religión simply for material benefits. simplemente para tener beneficios materiales. The Hindu religion is not any different. La religión hindú no es diferente de eso. They're following a religion, Ellos también están siguiendo una religión, but their intention is material. pero su intención muchas veces es material. But if somebody actually wants to know who is God, Pero si alguien en realidad quiere saber quién es Dios, regardless of their situation, sin importar la situación en la que estén, God in their heart will put them in touch with some kind of devotee. Dios que está en su corazón los va a poner en contacto con alguna clase de devoto. They will get an opportunity. Ellos van a obtener una oportunidad. That is what has happened to all of us. Eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. At some level, En algún nivel, en algún punto, at some point, a cierto punto, you indicated to Krishna, ustedes le indicaron a Krishna, I really want to know what is the truth. le indicaron, realmente quiero saber cuál es la verdad. Krishna reciprocated, Y Krishna reciprocó, and you came in contact with this movement. y ustedes se pusieron en contacto con este movimiento. That's why this movement is the most important movement in the entire Es universe. por eso que este movimiento es el movimiento más importante en todo el Because universo. this movement only wants to help people understand their eternal relationship with God. Porque este movimiento solo quiere ayudar a la gente a entender cuál es su relación eterna con Dios. But that customer is very rare. Pero esa persona que venga a buscar eso normalmente es rara. Because Krishna consciousness is a transcendental diamond. Porque la conciencia de Krishna es un diamante trascendental, Muy expensivo. muy caro. But what's the price? Pero ¿cuál es el precio? Intense desire. Tener un deseo intenso. You have to want it more than anything. Uno debe de querer tenerlo más que a nada. That's the cost. Ese es el costo. ¿Sí o no? Algo más. Is my Levine here? Si está Lavín por aquí, Huh? he's outside. All right. More preguntas. Yes. ¿Me puedes preguntar, por favor, Luis, que él hablaba de que el precio es el deseo? Y no sé qué piensa él, pero parece que en diferentes momentos de la vida espiritual ese deseo es más fuerte y luego se vuelve menos fuerte con el paso del tiempo. ¿Qué puede hacer uno para recuperar ese deseo o cultivar ese deseo? Okay, so we are speaking about the desire, that the cost, that the price is to have the desire. Intense desire. Yeah, the intense desire. And he's saying that actually sometimes in the spiritual life, that desire is less or is more in different parts
parts of our spiritual life. So he wants to know how can he cultivate or how can he keep that intense desire. That's up to you. Eso depende de usted. There's no formula. No hay ninguna fórmula. That's up to you. Eso depende de usted. It's between you and Krishna. Eso es entre usted y Krishna. Usually what happens, Normalmente, ¿qué pasa? we go for some time like this. Vamos por un tiempo así. But if we're not trying to improve, Pero si no estamos intentando mejorar, then we start to go down. entonces empezamos a ir para abajo. And at some point, Y hasta cierto punto, for some people, they get completely in Maya. y en cierto punto algunas personas ellas se van completamente a mayas. And Maya is kicking them. Y Maya las está pateando y Kicking. pateando y pateando. They finally wake up. Y finalmente ellos despiertan. Help! Ayuda. And then, when they cry out to Krishna, Y después cuando ellos le lloran a Krishna, then they come back. entonces es cuando ellos comienzan a regresar. Ellos So, you want a tip? regresan. Así que ¿quieres un tip? Every day you should be asking yourself how to improve. Todos los días deberías de estarte preguntando a ti mismo cómo puedo mejorar. In driving a car, En conducir un auto, they have this thing. ellos tienen esta cosa, It's a button. es un botón. Cruise control. Es el control como automático. You don't have to put your foot on the gas. Uno no tiene que poner su pie en el It goes at a steady speed. el auto va a una velocidad. That's where your spiritual life starts to go down. Ahí es cuando la vida espiritual de uno empieza a bajar. My spiritual life is on cruise control. Dice, mi vida espiritual está en automático. I'm not trying to improve. No estoy intentando mejorar. So cruise control goes like this. Así que el piloto automático va así. Polka, a polka, a polka, a polka, a polka. So keep your foot on the gas. Así que mantén tu pie en el acelerador. All right. Algo más. Uno. Una pregunta más, ¿alguien más? He usually has questions. Usted normalmente tiene preguntas. Dios. A ese se puede hablar de... No tengo preguntas. Okay, no. Okay, that's good. That means I've done my Eso job. está bien, no significa que Anything hice mi else? trabajo. Anybody? Before I go? ¿Alguien más? ¿Cualquier otra cosa antes de que se vaya? Uno. You. Go ahead. Come on. Sí. Quería preguntarle si vio el documental de Srimad Prabhupada que va a salir en los cines. He wanted to ask if you already watched the documentary of Srila Prabhupada. ¿Y qué le pareció? Did I watch it? Yeah, did you ¿Qué le already watch pareció? it? Not yet. No. No, no lo he visto todavía. Not yet. Okay. Satisfecho? Yes. All right. So mañana no, but what is the word? Mañana no hay clase. No clase mañana because I have outside program. Que But él va a tener un programa Thursday, fuera. Entonces hasta el jueves va a haber clase. Thursday, Friday. Hasta el jueves y el viernes. O sea, sí tenemos clase aquí, pero no la va a dar él. Pero You jueves y pick- viernes se lo va a dar. You pick the verse for Thursday and have it on the board. Okay, perfect. Okay? Sí. Yo voy a elegir No, el verso don't del wait. jueves. I want it on the board when I walk in. Yes. All right. Hare Krishna. Su gracia Nirantara Prabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Yeah.